Imagina esto. ¿Alguna vez has escuchado sobre personas que tienen algo especial, algo que va más allá de lo común, casi como un poder que no se ve, pero se siente? Ahora, imagina que esos poderes son regalos dados por Dios, solo para aquellos que han sido elegidos de una manera muy especial. Es como si Dios dijera: tengo una misión única para ti y este don te ayudará a cumplirla. Te voy a contar una historia. Un día, un joven pastor de ovejas fue elegido para algo grandioso. Nadie esperaba que tuviera ese poder, pero cuando llegó el momento, usó su don de valentía y fe para derrotar a un gigante, algo que nadie más podía hacer. Ese joven era David, y su don se reveló en el momento adecuado. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Estos dones, como el de David, no son visibles de inmediato. Aparecen en los momentos más inesperados y lo cambian todo. ¿Quieres saber cuáles son esos dones y cómo funcionan? Quédate conmigo, porque te voy a revelar lo que solo los verdaderos elegidos poseen. Antes de continuar con nuestro video, asegúrate de estar suscrito al canal y no olvides evaluar el video para que sigas recibiendo nuestros contenidos semanales. Gracias y que Dios te bendiga. Imagina que Dios te ha dado un regalo especial, algo que no es visible a simple vista, pero que sientes en tu corazón. Este regalo se llama don espiritual, algo que va más allá de las habilidades comunes que las personas pueden aprender, como tocar la guitarra o ser bueno en un deporte. Los dones espirituales son como un regalo divino que Dios da a personas específicas con un propósito mucho mayor, algo que va más allá de lo que podemos ver o entender. Piensa en esto, como si Dios tuviera una misión importante para estas personas, algo que necesitan hacer para ayudar a los demás y para esparcir su luz por el mundo. Y estos dones son la clave para cumplir esa misión. En la Biblia, vemos que Dios siempre eligió a personas para propósitos especiales. Mira, por ejemplo, lo que Dios le dijo a Jeremías: antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Así como Jeremías, todos los elegidos tienen una misión única que Dios ya preparó para ellos. Estos dones no son algo que se vea de inmediato, pero son poderosos. A veces, incluso pueden parecer silenciosos, como cuando sientes en lo profundo de tu alma que necesitas ayudar a alguien o cuando tienes una certeza inexplicable sobre lo que está por venir. Pero, a pesar de ser sutiles, estos dones tienen el poder de cambiar vidas, tanto la tuya como la de quienes te rodean. Cuando usas tu don, puedes ser el canal por el cual Dios trae sanidad, consuelo o incluso dirección a quienes lo necesitan. Esto me recuerda la historia de José en Génesis. Fue elegido por Dios y tenía el don de interpretar sueños. Al principio, nadie entendía ese don e incluso se burlaban de él. Pero con el tiempo, Dios mostró que ese don tenía un propósito mucho mayor: salvar muchas vidas durante los años de hambre en Egipto. El don de José era invisible para los demás, pero muy poderoso, y Dios lo usó de manera grandiosa. Ahora podrías estar pensando: pero tener estos dones es una gran responsabilidad, ¿no? Y tienes toda la razón. Cuando Dios nos da un don espiritual, también nos da la misión de usarlo con sabiduría y compasión. No es un regalo para guardar en secreto, sino para ser compartido y utilizado para el bien de los demás. Sin embargo, eso no significa que sea fácil. Muchas veces, aquellos que poseen estos dones espirituales enfrentan desafíos. Uno de los mayores es la sensación de soledad. A veces, los elegidos se sienten como si llevaran una carga que nadie a su alrededor puede entender. ¿Recuerdas la historia de Moisés? Fue elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto, y a pesar de que muchos milagros ocurrían a su alrededor, hubo momentos en que se sintió solo. Incluso le dijo a Dios: ¿por qué me afliges?
no soy capaz de cargar con este pueblo solo. Números 11, 11, 14. Ese sentimiento de soledad puede ser muy real para quienes tienen dones espirituales, porque muchas veces las personas a su alrededor no pueden comprender la profundidad de lo que están sintiendo. Además, también está la incomprensión. A veces, las personas a tu alrededor pueden no creer o incluso ridiculizar tus dones. Imagina que tienes el don de sentir el dolor de los demás, una empatía tan profunda que cuando alguien está sufriendo, sientes como si fuera tu propio dolor. No todo el mundo va a entender eso. Jesús también pasó por esto. Sanaba, hacía milagros, pero aún así había muchos que no creían y hasta se burlaban de él. Dijo, un profeta no es sin honor, sino en su propia tierra. Marcos 6:4. Pero ¿sabes qué es increíble? A pesar de estos desafíos, estos dones traen luz al mundo. Y aunque te sientas incomprendido, o cuando el peso parezca demasiado, Dios está contigo, fortaleciéndote. Porque además de ser una responsabilidad, el don espiritual es también una protección divina. Créelo, Dios nunca da una misión sin equiparte con todo lo que necesitas para cumplirla. Hablemos de dos dones espirituales muy comunes y poderosos: la intuición y la empatía. Ambos son formas en que Dios permite que los elegidos comprendan y ayuden a las personas a su alrededor de una manera única y profunda. La intuición, por ejemplo, es como si fuera una brújula interna que Dios coloca dentro de ti. Es esa fuerte sensación de saber algo, incluso sin explicación lógica. No es solo un presentimiento común, es algo que parece venir de una fuente mucho mayor. ¿Recuerdas cuando Dios habló con Samuel el profeta? Aún era un niño y al principio no reconocía la voz de Dios. Pero con el tiempo, llegó a entender que ese susurro era Dios hablándole directamente. 1 Samuel 3, 4, 10. De la misma manera, aquellos que tienen el don de la intuición pueden sentir que algo va a suceder o percibir lo que está mal, sin que nadie tenga que decirlo. Ahora, imagina que tienes este don y percibes que una persona está pasando por algo difícil, aunque no diga una palabra. Simplemente sabes que necesita ayuda o orientación. Esto te convierte en un guía natural, alguien que puede ver más allá de las apariencias. Las personas con este don suelen sentir que siempre están un paso adelante de los acontecimientos, como si ya estuvieran preparados para lo que viene. A veces, esto puede parecer incluso aterrador, pero en realidad es un regalo poderoso, una forma en que Dios te usa para guiar a otros. El otro don, la empatía, es igualmente especial. Tener empatía es más que solo entender lo que otra persona está pasando. Es sentir lo que ella siente, casi como si tus emociones se mezclaran con las de ella. Las personas con este don no solo comprenden el dolor o la alegría de los demás, sino que muchas veces son capaces de aliviar ese sufrimiento, trayendo sanidad emocional y a veces incluso física. Este don de sanidad es algo profundo y transformador. Un ejemplo de esto en la Biblia es Jesús, que movido por la compasión sanó a muchos. Él no solo veía el sufrimiento de las personas, él sentía lo que ellas sentían. Y Jesús, movido por una profunda compasión, tocó sus ojos, y al instante vieron y lo siguieron. Mateo 20:34. La empatía te convierte en una especie de sanador. No solo puedes ofrecer palabras de consuelo, sino que tu presencia, tu energía, trae paz y sanidad a quienes te rodean. ¿Y sabes cuál es el impacto de esto? Te conviertes en un canal a través del cual el amor y la sanidad de Dios fluyen hacia el mundo. Así como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Pero aquí te va un consejo importante. Es esencial que cuides de ti mismo al tener estos dones, especialmente la empatía. Sentir las emociones de los demás puede ser agotador y es fácil sobrecargarse. Por eso,
es necesario tener momentos de oración, meditación y conexión con Dios para que recargues tus fuerzas y sigas siendo esa luz para los demás. Ahora que entendemos un poco más sobre los dones de la intuición y la empatía, hablemos de cómo puedes desarrollar y fortalecer estos dones a lo largo de tu vida. Recuerda que tener un don espiritual no significa que esté completamente desarrollado desde el principio. Es como una planta que necesita ser regada y cuidada para crecer. Dios te dio un regalo, pero se necesita práctica, dedicación y conexión espiritual para que florezca. Primero, para desarrollar estos dones, la meditación y la oración son fundamentales. Piensa en estos momentos como una forma de alinearte con Dios. Es como sintonizar una estación de radio para escuchar claramente lo que Él te está diciendo. Cuando creas el hábito de silenciar la mente y concentrarte en la presencia de Dios, abres espacio para que tus dones espirituales se manifiesten con mayor claridad. La Biblia nos enseña esto. Jesús a menudo se apartaba para orar en lugares tranquilos, lejos de la multitud, para conectarse profundamente con el Padre. Pero Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Lucas 5:16. Si tienes el don de la intuición, por ejemplo, estos momentos de silencio te ayudarán a percibir con más claridad las señales que Dios está enviando. Comienza a prestar atención a los detalles sutiles a tu alrededor. Puede ser un pensamiento persistente, un sueño que parece traer un mensaje o incluso coincidencias que en realidad son señales que el universo te está enviando. Estas sincronicidades son como la manera en que Dios dice, vas por el camino correcto. Una historia que ejemplifica esto es la de José en Egipto. No solo tenía el don de interpretar sueños, sino que también vivía en sintonía con la voluntad de Dios. Cuando fue vendido como esclavo y luego encarcelado, José podría haberse desesperado, pero se mantuvo fiel a su don y a su propósito. ¿Y qué pasó? Dios lo elevó a una posición de autoridad, usando su intuición y sabiduría para salvar a toda una nación. A veces, el desarrollo de nuestros dones pasa por desafíos, pero como dice en Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Otro punto importante es practicar la empatía conscientemente. Cuando te permites sentir profundamente lo que los demás están pasando, es necesario tener discernimiento para saber hasta dónde puedes llegar. No es raro que las personas con este don terminen agotándose emocionalmente, porque absorben mucho dolor a su alrededor. Por lo tanto, además de ayudar a los demás, también necesitas aprender a cuidarte a ti mismo. La empatía es un don poderoso, pero también necesita ser equilibrado. Haz esto reservando tiempo para estar en la presencia de Dios, buscando renovación y fuerza para que puedas seguir siendo un instrumento de sanidad. Jesús nos mostró el equilibrio perfecto entre ayudar a los demás y recargar sus propias energías espirituales. Incluso curando y enseñando a multitudes, siempre encontraba tiempo para estar solo en oración. Siguiendo este ejemplo, puedes fortalecer tu don de empatía sin agotarte. Y recuerda, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué pasa con el tiempo? Cuanto más uses tus dones espirituales, más fuertes se vuelven. Es como un ciclo. A medida que te alineas con tu propósito divino, tus dones se manifiestan con mayor claridad. Y cuanto más claro ves el camino, más poderoso se vuelve el don. Piensa en esto como un despertar gradual. Al principio puede parecer confuso o sutil, pero con el tiempo, los mensajes de Dios se vuelven más nítidos y comienzas a ver el impacto que tus dones tienen en la vida de los demás. Por último, nunca olvides que el desarrollo de los dones espirituales es una jornada continua. No importa en qué etapa te encuentres, siempre hay algo nuevo que aprender y nuevas formas de crecer. Y en el fondo,
Todo esto es parte de algo más grande, el propósito que Dios planeó para ti desde el principio. Así como nos recuerda la Biblia en Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora que ya entiendes el poder de los dones espirituales y cómo desarrollarlos, profundicemos en cómo usarlos de forma práctica en el día a día. Cuando hablamos de dones espirituales, no estamos hablando solo de momentos grandiosos, sino también de pequeños gestos que muchas veces transforman la vida de alguien sin que nos demos cuenta. Usa tus dones con sabiduría y compasión. Estos dones no te fueron dados para que los guardes para ti mismo, sino para que sean una bendición para los demás. Esto requiere que siempre estés atento a las oportunidades para ayudar y guiar a las personas a tu alrededor. Tal vez un amigo o incluso un desconocido esté pasando por un momento difícil y tu intuición te diga que necesita una palabra de consuelo. O entonces tu empatía te haga percibir el dolor de esa persona antes de que ella tenga la oportunidad de hablar. En momentos así, no dudes en actuar. Muchas veces, Dios te está usando como una herramienta para traer sanidad y dirección a la vida de otras personas. ¿Recuerdas la historia del buen samaritano en Lucas 10? Aquel hombre, que nadie esperaba que ayudara, fue movido por la compasión al ver al otro caído al borde del camino. Mientras otros pasaron de largo, él fue hacia el herido, curó sus heridas y se aseguró de que tuviera refugio. Jesús nos mostró que esa actitud de compasión es una poderosa demostración del amor de Dios. Así también, cuando usamos nuestros dones espirituales, estamos reflejando el amor de Dios hacia el mundo. Ahora, algo muy importante. No tengas miedo de enfrentar desafíos. Usar tus dones espirituales no siempre será fácil. A veces, puedes sentirte abrumado o incluso incomprendido por las personas a tu alrededor. Pero es precisamente en esos momentos cuando necesitas recordar que estos dones son una forma en que Dios te usa en su obra. Y con cada desafío, te fortaleces. ¿Recuerdas a David? Solo era un joven pastor, pero Dios le dio el don de liderazgo y valentía. Antes de enfrentarse a Goliat, podría haber renunciado. Después de todo, todos a su alrededor decían que era incapaz. Pero David confió en los dones que Dios le había dado y se enfrentó al gigante. La fuerza de David no provenía de su experiencia, sino de su confianza en Dios. Al igual que David, tú también puedes enfrentar a tus gigantes, sabiendo que Dios te fortalece y capacita. Y aquí va un consejo práctico. Confía en las señales. Dios a menudo se comunica a través de pequeños signos y sincronicidades. Puede ser una frase que has escuchado repetidamente, una situación que parece repetirse, o incluso una sensación inexplicable de que debes tomar cierta decisión. Estos son momentos en los que Dios te está hablando. Un ejemplo de esto es la historia de Gedeón, quien pidió a Dios una señal antes de tomar una gran decisión. Dios respondió, mostrándole que estaba en el camino correcto. Jueces 6:36-40. A veces estos signos son sutiles, pero si prestas atención, notarás que te están guiando hacia el propósito que Dios ha preparado. Una jornada continua. Es importante recordar que el desarrollo de los dones espirituales es algo que ocurre a lo largo de la vida. Puede que descubras un nuevo aspecto de tu don en un momento inesperado, o que te des cuenta de que, cuanto más usas el don, más crece y se fortalece. Esto es parte del viaje de cada persona que ha sido llamada por Dios. Te darás cuenta de que, con el tiempo, lo que antes parecía difícil se vuelve natural y comienzas a ver los frutos de tu trabajo. Pablo nos alienta en Filipenses 1:6 diciendo: Aquel que comenzó la buena obra en vosotros la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Esto significa que lo que Dios comenzó en tu vida, Él seguirá perfeccionando. A medida que caminas con tus dones,
te darás cuenta de que estás contribuyendo a algo mayor, algo que va más allá de ti mismo. Estás ayudando a tejer el plan divino de Dios para este mundo. Y recuerda, no importa el tamaño de tu contribución, cada hilo es importante y cada don es valioso. Al confiar en Dios y usar tus dones con sabiduría, no solo cumples con tu propósito, sino que también iluminas el camino para otros. Ahora, sabiendo todo esto, ¿qué tal si reflexionas sobre cómo puedes comenzar a aplicar tus dones en el día a día? Pregúntate, ¿cómo puedo usar mi intuición o empatía para ayudar a alguien hoy? Quizás sea el momento de dar ese paso de fe y dejar que Dios te guíe para cumplir la misión que ya ha preparado para ti.